Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el momento de la fuerza respecto al punto O, ¿no es cierto? Tenemos el punto O aquí, ¿no es cierto? Y una fuerza de 600 libras, solo tenemos una fuerza, ¿sí? Muy bien. Recordemos el concepto de momento. Momento es fuerza por distancia, ¿sí? Una característica que debe tener esta fuerza y esta distancia es que debe ser perpendiculares. Es decir, si la distancia es vertical, la fuerza tiene que ser horizontal. Y si la fuerza es horizontal, la distancia tiene que ser vertical, ¿sí? Siempre bajo esas condiciones. En este caso nosotros tenemos una distancia de 4 pies horizontal, una distancia de 3 pies inclinada, un ángulo de 45 grados y una distancia de un pie horizontal. Esto con respecto a las distancias. Con respecto a las fuerzas, tengo una fuerza de 600 libras que es verticalmente hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, para este caso, primero debemos trabajar con las distancias y las fuerzas que estén inclinadas. En este caso, solo tengo una distancia inclinada que es de 3 pies con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Cuando una distancia está inclinada, yo debo encontrar la distancia horizontal y vertical que esta genera. Toda distancia que esté inclinada va a generar una distancia vertical y horizontal, ¿sí? Muy bien. Comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Hacemos un pequeño bosquejo de la figura, ¿no es cierto? Entonces, en esta figura vamos a identificar primeramente el punto O. El punto O está aquí. Aquí están las distancias que originalmente nos daban y la fuerza de 600 libras. Sin embargo, esta fuerza de 3 pies, como está inclinada a un ángulo de 45 grados, yo debo encontrar sus distancias verticales y horizontales, ¿no es cierto? Entonces, ¿la distancia vertical la conozco? No. ¿La distancia horizontal la conozco? No, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la distancia vertical que decidí llamarla y esta sería la distancia horizontal que decidí llamarla X, ¿no es cierto? Porque son valores que no conozco. Y listo, con esto estaría completo nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, comenzamos con lo que es el desarrollo, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos una fuerza vertical, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una fuerza vertical, yo necesito solo una distancia horizontal, es decir, necesito todas las distancias horizontales, que sería 4 pies, un pie y este valor de X. En este caso Y no lo necesito, ¿sí? Si hubiera una fuerza horizontal, ahí sí necesitaría Y, ¿no es cierto? Entonces vamos a calcular X. Si nos damos cuenta, distancia vertical y distancia horizontal forman un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Entonces, este 13 llegaría a ser la hipotenusa, X llegaría a ser un cateto, Y llegaría a ser otro cateto. Y por geometría, recuerden que por regla de la Z, que yo le llamo así, si nos damos cuenta que se forma una especie de Z invertida, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo una especie de Z invertida, ángulos internos son iguales. Es decir, si este ángulo vale 45 grados, el de acá también vale 45 grados, ¿no es cierto? Entonces, yo conozco este ángulo de 45 grados, conozco la hipotenusa y debo calcular el valor de X. Entonces, con respecto al ángulo de 45 grados, X sería el cateto adyacente porque se encuentra junto al ángulo. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? En este caso, el coseno, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cálculo de la distancia en X. El coseno de 45 grados es igual al cateto adyacente, que sería el valor de X, sobre la hipotenusa, que sería 3 pies. Despejo X, X es igual a 3 pies por seno de 45 grados. Aquí se cometió un error, no es seno, es coseno, ¿sí? Ojo aquí, es coseno. Entonces, con esto yo sé que X es igual a 2.1213 pies, ¿no es cierto? Aquí es coseno. Me equivoqué al momento de escribir, sin embargo el cálculo está realizado correctamente, ¿sí? Muy bien, ya tengo el valor de X, ¿no es cierto? Ahora solo necesito distancia horizontal porque solo tengo una fuerza vertical, entonces ya podría comenzar a hacer el cálculo del momento respecto al punto O, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el punto O. Como yo tengo una fuerza vertical, tomo la distancia horizontal. ¿Cuál distancia horizontal? Desde el punto hacia la fuerza, ¿no es cierto? Desde el punto hacia la fuerza, ¿cuánto hay? Hay 4 pies más esta distancia, ¿no es cierto? Pero esta distancia yo no la conozco, pero la puedo calcular. ¿Cómo? ¿Esta distancia qué es? Sería todo este valor de X menos el un pie que conozco. Si a X
le resto un pie, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta distancia, ¿no es cierto? Entonces, el momento resultante con respecto al punto O, considerando que el giro que sea antihorario es positivo, es igual a fuerza, 600 libras por la distancia sería 4 pies más, ¿no es cierto? ¿Cómo calculaba esta pequeña distancia? Con una resta de x menos un pie, ¿no es cierto? Reemplazo el valor de x, que es 2.1213 pies, realizo la resta, ahora me quedó una suma, realizo la suma, multiplico, y yo sé que el momento resultante con respecto al punto O es de 3072.7922 libras por pie, ¿no es cierto? ¿Y por qué es positivo? Si nos damos cuenta, el punto O es un punto fijo, y esta es la fuerza, ¿no es cierto? Imaginemos que esto es una estructura, ¿no es cierto? Una pequeña estructura con paletas. Aquí pongo el pulgar, ¿no es cierto? Y lo hago fijo. Y con otro dedo lo empujo, ¿no es cierto? Esto va a tender a hacer este giro, ¿no es cierto? Este giro se conoce como antihorario porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces yo ya establecí que cuando el giro sea antihorario es positivo, es por eso que esto de aquí es positivo, ¿no es cierto? Recordemos lo que vimos en el capítulo 1. El valor no debe ser superior a 1000. En el caso de que sea mayor a 1000, debo utilizar un prefijo, ¿no es cierto? Entonces, para el sistema inglés, el prefijo de libras sería kilolibras, pero no hay una contracción de kilolibras en el español, es por eso que se pone keep. Keep significa kilopoint, ¿sí? Que en inglés es kilolibras, ¿no es cierto? Entonces, esta coma retrocede 3 espacios hacia la izquierda, esto ya lo sabemos desde el capítulo 1, y yo sé que el momento resultante con respecto al punto es de 3.0728 kip por pie, ¿no es cierto? Recordemos que la respuesta que me pide el libro siempre debe estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento resultante es igual a 3.07 kip por pie. Y bueno amigos de YouTube, con eso termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.